Hola chicos, bueno, vamos a retomar el envío de estos videitos con las clases. Hemos venido desmenuzando una computadora en pedazos, digamos, en secciones. Y hoy vamos a analizar un componente que es muy importante dentro de una computadora, que es el procesador. Pueden haberlo oído nombrar como procesador, microprocesador. Hay muchos nombres que se le da a esto. Pero antes de ingresar a hurgar a ver cómo es esto del procesador, yo quería recuperar un conocimiento que vimos durante tercer año. En realidad durante segundo y lo reafirmamos durante tercero, que es lo siguiente. Cuando uno analiza los elementos que tiene una técnica, se van a acordar que eran tres. Una técnica, para ser llevada adelante, requería de una herramienta con la cual, o una herramienta o conjunto de herramientas con la cual llevarla adelante, un conjunto de instrucciones o una receta, una forma de hacerla, y el otro elemento que requería era de uno o más personas, los técnicos, quien lo lleve adelante. Claro, pero si uno trata de trazar un paralelo entre aquello que estudiábamos durante segundo y tercer año y esto que estamos viendo ahora, que tiene más que ver con procesar datos, o sea, con cosas que son menos tangibles, ¿no? Digamos que para procesar datos y transformarlos en información, quizá la herramienta, la más obvia que pensemos, sea una computadora. Cuando digo computadora me refiero, puede ser a una computadora común, a una notebook, puede ser una tableta, puede ser un teléfono de estos inteligentes. No tiene por qué ser uno en particular de todos ellos, pero esencialmente estamos pensando en algo así, digamos, que la herramienta es una herramienta de tipo computacional. En general, vamos a decir una compu. Esa sería la herramienta, digamos. Ahora, sin perder de vista que el que crea todo esto es el ser humano, porque eso es así, intentemos trazar un paralelo con lo que vamos a ver ahora, con lo que estamos viendo ahora, que es procesar datos. ¿Quién llevaría adelante la tarea de transformar datos en información? Y ¿quién jugaría ese rol, el rol del técnico, digamos, del que hace, el que aplica la técnica? ¿Y quién jugaría el rol de las instrucciones, de la receta, del cómo hago esto, cómo aplico esta técnica? Entonces, si uno analiza eso, podríamos trazar una especie de paralelo entre ambas cosas, ¿sí? Donde tengamos los elementos de una técnica, ¿sí? Que eran las herramientas, las instrucciones u operaciones, y los técnicos. A ver, herramienta, traído a nuestra realidad en esta materia en particular que estamos viendo, nuestra herramienta en general sería una compu. ¿Sí? Lo pongo así abreviado. No necesitamos más para saber de qué hablamos. Y teniendo en cuenta esa salvedad que les hice de que se puede tratar de cualquiera de los otros chirimbolos que hemos estado mencionando, como puede ser un smartphone, una tableta, una notebook, cualquier cosa de esas.
las instrucciones y las operaciones. O sea, ¿qué hago con los datos para que esos datos se transformen en información? Bueno, ese rol de las operaciones o las instrucciones van a ser todas en general operaciones de tipo indirecto, o sea, operaciones que modifican la información, nada más. No va a haber casi operaciones de tipo directo en todo esto. Es que el rol que jugaban acá estas instrucciones y estas operaciones lo jugarían los programas y las apps. Si lo pensamos en términos de teléfonos o de tabletas, vamos a pensar en apps, ¿sí? En aplicacioncitas, programitas. Y el rol que jugaban los técnicos, ¿sí? Uno diría, che, el rol que jugaba el técnico lo juega la compu. No. La compu es un objeto, la compu es la herramienta. Pero ¿quién va a estar ejecutando las instrucciones que están en estos programas? Ese rol lo va a jugar este amigo, el procesador. El procesador. ¿Sí? Esto es un paralelo exacto, perfectamente apropiado, ideal. No. Es el mejor paralelo que podríamos tener para poder ir imaginándonos el rol que juega cada uno de estos en términos de lo que hemos podido aprender en años anteriores, ¿sí? Entonces, la herramienta que vamos a usar seguramente es una compu o algo del estilo. Las instrucciones, la receta, el cómo hacer, ¿sí? Lo van a llevar adelante los programas, o sea, las instrucciones o recetas van a ser los programas o las apps, como les pueden llamar ahora. Y el rol del técnico, ¿sí? Lo va a llevar adelante el procesador. Alguno me va a poder decir, alguno que tenga un poco de conocimiento un poquito más avanzado en desarrollo de programas o lo que fuere, podría objetarme y decirme, profe, pero en realidad el técnico es el que hace el programa. Y yo le voy a decir que no está mal lo que me está afirmando. Sin embargo, lo que estoy tratando de analizar en este caso en particular es el rol que juega este componente, que es el procesador, en toda esta herramienta, en toda esta máquina que es la compu, justamente porque lo que venimos es haciendo una especie de análisis parte por parte de los distintos componentes de un sistema de cómputo. ¿Está? Entonces, permítanme esa licencia de homologar la función del procesador en una computadora a la función de un técnico en la aplicación de una técnica, ¿sí? En este caso, una técnica de procesamiento de datos, ¿sí? Hay montones de situaciones en las cuales se necesita procesar información, procesar datos para obtener información. Y de eso es lo que estamos hablando. Bueno, voy a poner pausa, voy a borrar un poquitito el pizarrón y nos vamos a meter a ver de qué se trata esto del procesador. Bien, para analizar de qué se trata esto del procesador, podemos recurrir a contestar 3 o 4 preguntas. Una es la más obvia, la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es un procesador? O sea, como que sería la más obvia, ¿sí? La segunda que nos podríamos hacer como pregunta sería ¿qué función cumple ese procesador? La tercera, o sea, una vez que más o menos tenemos una idea de lo que es y de qué es lo que hace, sería preguntarnos qué partes lo componen.
Porque un procesador no es una cosa única, sino que contiene partes adentro, ¿está? Y el tema es qué partes contienen y qué son, qué hacen. Y por último, esta ya no es de función, sino que es ni de función ni de descripción del procesador, sino que tiene que ver un poco con el condimento que yo a veces le doy a esta materia de decir, por ejemplo, como hicimos con los medios de almacenamiento, dónde me conviene poner plata, cómo comparo, si me ofrecen dos computadoras con dos procesadores distintos, ¿qué miro de esos dos procesadores para decidir si compro uno u otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta sería que mirar al compararlos. O sea, ¿qué mirar al compararlos, al comparar más de un procesador? ¿Estamos? Entonces vamos por la primera. Veamos, un procesador, si se lo puede describir de una manera vulgar, digamos, de una manera, o mejor dicho, de una manera simple, de una manera muy básica, un procesador se dice que es el cerebro de la computadora. Ahora, en realidad no es el cerebro de la computadora en términos de pensamiento, ya que una computadora no piensa, una computadora no tiene inteligencia. Incluso cuando ustedes escuchan hablar del término inteligencia artificial, es un término un poco vidrioso, un tanto engañoso, ¿sí? Cuando ustedes le escuchan hablar de inteligencia artificial, recuerden que una computadora, por muy rápida que sea para sacar cuentas, por muchísima capacidad que tenga y demás, nunca va a tener más inteligencia que la inteligencia que la creó. Eso es así. Lo que tienen las computadoras es algunas características que nosotros las personas no vamos a tener. Por ejemplo, si ponemos una computadora a llevar la contabilidad de una empresa muy grande, la computadora puede estar días y días y días y días encendida sacando cuentas y no se cansa. Nosotros sí. Como nosotros nos cansamos, podemos cometer errores de cálculo, la computadora no. Esto ya se los voy adelantando para más adelante. Si una computadora, por lo general, da un resultado inesperado, un resultado que está mal, comúnmente pueden ocurrir dos cosas. O la culpa fue nuestra porque entramos mal los datos, o la culpa fue del que hizo el programa porque hizo el programa mal. Suponiendo que no haya un mal funcionamiento electrónico, me refiero, ¿sí? La computadora lo único que hace es cumplir con las pautas que se le han especificado, ¿sí? Si le dicen, mira, para calcular la velocidad a la que cae un móvil que viene sujeto solamente a la fuerza de gravedad, se calcula con esta función, con esta ecuación, ¿sí? La computadora lo que hace es pone el valor, saca la cuenta, pone el valor, saca la cuenta, pone el valor, saca la cuenta. No puede hacer otra cosa, no se puede salir de lo que se le ha especificado. ¿Ya? De modo tal que, insisto, cuando escuchen hablar de temas como inteligencia artificial, siempre obsérvenlos con cuidado. No dejen que les vendan lo que vulgarmente acá en Argentina llamamos un buzón. ¿Está? Volviendo a lo que es un procesador, ahora ya describiendo quizá un poquitito más de manera específica, ¿sí? Un procesador en realidad es una pequeña oblea, una laminita, ¿sí? Hecha mayormente de una sustancia, de un material que se llama silicio, de un componente químico. Tiene casi todo el contenido de la oblea es silicio y en algunos lugares se van colocando algunos otros átomos de algunas otras impurezas. Con eso se van formando ahí adentro elementos que son del tipo de estos transistores de los que hablábamos en alguna oportunidad más al principio del curso.
de los cuales hay en un procesador hoy en día, típicamente un procesador cualquiera, una computadora, tiene varios millones de transistores dentro, ¿sí? Y esos transistores operan todos de forma, en forma de conmutador, en forma de llave, 0 o 1, encendido o apagado. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, en este tipo de aplicaciones, esos transistores van a tener por objeto representar todos estos ceros y unos, ¿sí?, de los que hemos venido hablando del sistema binario. Repito, hay muchos millones de transistores dentro de un procesador de los actuales. En cuanto a la segunda pregunta, ya es un poquito más, digamos que es un poco más compleja de responder, pero voy a tratar de ser lo más sintético que esté a mi alcance. Yo les decía que un procesador se lo describía muchas veces de manera sencilla, de manera trivial, como el cerebro de la computadora. Bueno, la verdadera función, si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué hace el procesador ahí adentro? ¿Para qué está? Bueno, el procesador básicamente está para llevar a cabo todas las tareas, todas aquellas tareas que permiten que un sistema de cómputo transforme datos en información. Y cuando estoy pensando en eso, me estoy acordando en este momento que estoy grabando el video de un ejemplo incluso más básico que el de una computadora, que creo alguna vez he mencionado, que es el de una calculadora, ¿sí? Una calculadora también tiene un procesador adentro, ¿sí? Es un caso muy básico, pero también tiene un procesador. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la calculadora, uno, por ejemplo, puede tener, no sé, para hacer una suma, ¿sí? Uno le escribe 2 más 8 igual y da 10, ¿sí? El procesador, ¿qué rol jugó en todo ese esquema que acabo de describir? Bueno, jugó el rol de hacer, insisto, todo lo necesario para transformar esos datos en información. Y cuando digo todo, realmente me refiero a todo. Todo es, el procesador está continuamente recorriendo las teclas de la calculadora para ver si se presionó alguna tecla. Entonces, en el momento que presionamos la tecla número 2, el procesador dice, presionaron la tecla número 2. Se da cuenta de que ocurrió eso. Entonces dice, anda y dibujarle un número 2 en la pantalla. Después le pusieron el signo más. Entonces, vamos a suponer en una calculadora de esta científica, por poner un ejemplo de una calculadora, ¿no? Presionaron el signo más, entonces dibuja el signo más en la pantalla. Después presionaron el 8, se da cuenta, porque está continuamente recorriendo el teclado a ver si se presionó una tecla y dice, presionaron la tecla número 8, dibujale un 8. Y en un momento dado de ese recorrido, monitoreando a ver qué tecla se presiona, de todo el teclado, dice, presionaron el signo igual. Y entonces en el momento que dice presionaron el signo igual, ya no es dibujarle un signo igual en la pantalla, tiene que cambiar el comportamiento. Tiene que agarrar y decir, bueno, si presionaron el signo igual, yo lo que tengo que hacer es tomar, recorrer el texto que tengo en la pantalla, ¿sí? Y encontrar la operación que tengo que hacer. En este caso, recorro y encuentro que hay un signo más. Luego dividir ese texto y decir, toma todo lo que haya a la izquierda del signo más, en este caso un número 2, y toma todo lo que hay a la derecha del signo más, en este caso un 8. Y entonces, agarra los dos operandos que acabas de encontrar y aplícales la operación que te indican al medio, que es el signo más. Una vez que saques la cuenta, muestra en la pantalla el resultado, en este caso un número 10. Entonces, ¿de qué se ocupó el procesador? Se ocupó de todo, básicamente. Miró cómo funciona, miró cómo si venía información del teclado, se encargó de mostrar en un dispositivo de salida, en este caso la pantalla, el número o la operación que uno iba tipeando,
Cuando uno le dio al signo igual, se hizo cargo de interpretar lo que uno escribió y una vez interpretado, sacó la cuenta adentro del procesador, sacó la cuenta, ya vamos a ver los componentes que tiene adentro, y una vez que sacó la cuenta, dice mostrarlo en el dispositivo de salida. Todo eso hizo el procesador, ¿sí? De modo tal que justamente entonces lo que hace el procesador es hacer todo lo necesario para poder transformar datos en información, ¿sí? Este ejemplo que les acabo de dar con una calculadora es muy básico, pero creo que ilustra de una manera suficientemente clara que el procesador es el que está a cargo de todo, ¿sí? Es el que está a cargo de llevar adelante el trabajo. ¿Estamos? Voy ahora a tener que poner una pausa porque vamos a abocarnos a esta tercera pregunta que requiere de algunos pequeños grafiquitos, ¿sí? Porque responder qué partes componen a un procesador, ahí ya nos vamos a dar cuenta de que no es una sola cosita. Adentro del procesador hay segmentos, hay trozos, digamos, hay órganos que cada uno juega un rol, ¿sí? Los hay de varias clases, ahora vamos a ver cuáles. Yo borro el pizarrón y vamos a ver qué nos depara el contenido de un procesador. Bien, aquí tengo una cajita con unos cuantos. En general, un procesador, ¿sí? Esto es lo que uno compra, ¿no es cierto? Tiene un montón de patitas. Este, por ejemplo, debe tener cerca de 900. ¿Sí? Todo esto que se ve acá son como pincitos, como patitas que conectan, digamos, el procesador con el exterior. Pero el verdadero procesador es este cuadradito chiquitito de acá, ¿sí? Eso es una especie de laminita de silicio que contiene los transistores. Hay muchos tipos, por ejemplo, este tiene los mismos conjuntos de patitas, pero ya es un procesador mucho más grande y requiere de que tenga una carcasa de metal. Adentro está la misma pastillita que vimos en el otro, pero como disipa mucho más calor, entonces lo encofran en una lámina de metal para que sea más fácil intercambiar el calor con el exterior. Hasta el punto de algunos que, por ejemplo, como este, ¿sí? Tienen las patitas y son directamente, está todo embutido adentro de un bloque de metal, pero no deja de haber en el interior ese cuadradito, esa obleíta de silicio, hecha de silicio, ¿sí? El calor es un factor muy importante en los procesadores. Si los procesadores sacan muchas cuentas, en general tienden a para funcionar, digamos, tienden a ir consumiendo energía eléctrica y esa energía eléctrica, ese consumo de energía eléctrica se manifiesta en términos de calor, ¿sí? Ese calor debe ser mantenido dentro de ciertos niveles y si se excede de esos niveles hay que tener cómo disiparlo, cómo sacarlo para afuera. Cuanta más cantidad de cuentas se saca, más marcado es el efecto y bueno, es una problemática con la que lidian todos los fabricantes de microprocesadores. Bueno, les decía lo siguiente. ¿Qué partes componen un procesador? O sea, ¿qué tiene que hacer un procesador? Fíjense esto. Nosotros pensamos o asimilamos las operaciones, cuando pensábamos en los elementos de una técnica, las asimilamos a las instrucciones de un programa. Un programa de computadora es algo que le dice al procesador, bueno, tenés que agarrar tal dato que está en tal lugar, traerlo, ir a agarrar tal otro dato que está en tal otro lugar, traerlo para acá, no sé, tenés que sumarlos o tenés que restarlos, tenés que hacer determinada operación. Una vez que tengas el resultado de esa operación, tenés que almacenarlo en tal otro lugar. Entonces, básicamente lo que va a hacer el procesador es estar sacando cuentas, digamos, hay más operaciones que tiene que llevar a cabo en general, pero básicamente lo que va a estar haciendo es sacando cuentas y para sacar las cuentas, o mejor dicho, las operaciones que tiene que llevar a cabo, están escritas en algún lugar, no del procesador, sino de
otra cosa que vimos hace unos días, que son las memorias, ¿sí? En las memorias RAM. Adentro de la memoria RAM hay algún lugar donde se cargó una secuencia de pasos a cumplir y el procesador lo que hace es toma esa secuencia de pasos y la cumple, la lleva adelante, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, tiene como mínimo, dos partes, ¿sí? El procesador va a tener como mínimo, este tiene un dibujo un poco caprichoso, pero es el dibujo más común con el que se lo modela, una unidad que se llama ALU. Ahora vamos a ver qué es ALU. Y después, otra unidad, ¿sí? Que es la UC. ¿Qué es esta ALU? ALU. A ver, se los voy a poner traducido, pero se los digo en inglés porque estos son dos siglas que provienen del inglés. ALU es Arithmetical and Logical Unit, o sea, la unidad aritmético-lógica, ¿sí? O sea que esto es la unidad donde se sacan las cuentas aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, ese tipo de cosas. El tema de hacer el complemento a 2, por ejemplo, que lo hemos estado charlando en algún momento del curso, y ese tipo de cuentas, ¿no? O sea, cuentas aritméticas, cuentas de tipo lógico. Cuando me refiero a cuentas de tipo lógico, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, pueda yo comparar lógicamente dos elementos y decir, este es mayor que este o no es mayor que este. Cuando tengo que agarrar y atender una decisión, una condicionalidad. Si este número es mayor que tanto, entonces haga tal otra cosa. Bueno, esas cuestiones lógicas, o sea, que hacen una base de razonamiento, digamos, para poder seguir una secuencia de pasos, también la lleva adelante esta unidad aritmético-lógica. Así que, unidad aritmético-lógica. ¿Ok? Esto es una barra nada más. Ahora, esta unidad aritmético-lógica tiene un dibujo que es un poco caprichoso. Y es que, fíjense, por cada uno de estos dos ramales le ingresa algún tipo de dato, ¿sí? La unidad aritmético-lógica saca algún tipo de cuenta, y estoy diciendo algún tipo, no estoy siendo específico, y da como resultado algún resultado en la salida. ¿Estamos bien? El tema es que esta unidad aritmético-lógica no sabe lo que tiene que hacer. Alguien se lo tiene que decir. ¿Está? Cosas como por ejemplo, che, acá te pongo un número A y acá te pongo un número B. Calculame la resta, por ejemplo. O calculame la suma, o calculame la multiplicación, ¿sí? De estos números, A y B. Y dame el resultado acá. Bueno, alguien tiene que hacerse cargo de ponerle acá el número que quiere, acá el otro número que quiere, y después, una vez que le dice sacame la cuenta, se tiene que hacer cargo de dos cositas más. No por ello menos importantes, no porque sean cositas son menos importantes. Una es obviamente ver qué hacer con el resultado, pero la otra es, el resultado no aparece mágicamente, no es instantáneo, ¿sí? Requiere de un tiempo finito, muy cortito, porque estos procesadores sacan cuentas en el orden de miles de millones de cuentas por cada segundo. Pero esa cantidad mínima de tiempo que hay que esperar, el que se hace cargo de cargarle los valores acá y que va a querer el resultado acá, tiene que saber cuánto tiene que esperar hasta que aquí, afuera, esté un resultado que sea el que corresponde a la operación que pidió y no cualquier porquería. Digo ¿por qué? Porque esto es
cargo un número, cargo el otro, le digo que saque la cuenta, obtengo el resultado. ¿Sí? Después, cargo otro número. Cuando estoy cargando estos números acá, todavía no está el resultado acá. Hay un tiempo. Por corto que parezca, por casi nulo que parezca, no es nulo. Y alguien se tiene que hacer cargo de correr con toda esa sincronía. No pueden ocurrir las cosas de cualquier manera. Hay un reloj que está diciendo, bueno, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto. Bueno, ¿quién se encarga de hacer todo eso? Esto de acá. Esta UC, ¿sí?, es la unidad de control. ¿Sí? Esta unidad de control con esta ALU forman lo mínimo que puede haber adentro de un procesador. En realidad hay algunas cositas más, pero no lo quiero complicar con temas de ingeniería. Esta se encarga, entre otras cosas, de decirle a esta unidad aritmético lógica qué cuenta quiere que se saque entre los operadores A y B. También se encarga de cargarle los valores A y B. Y también se encarga de recibir el valor resultado. ¿Estamos? Otra de las funciones o roles que juega esta unidad de control es muy compleja. Otra de las funciones o roles que juega esta unidad de control es tener la habilidad de leer un programa, ¿sí?, e ir interpretando qué hay que hacer, ¿sí? Para eso tengo que hacerles una aclaración. En general, un programa es un conjunto de instrucciones de algo que hay que hacer, pero que no está hecho de cualquier manera. Tiene una forma en la computadora para que la computadora la pueda entender. Y sí, son números binarios. Nuevamente aparecen los números binarios. ¿De qué forma suele estar organizado un programa? Bueno, un programa en general está ubicado en algún lugar de la memoria RAM de una computadora, se carga en esa memoria y contiene bytes de información, ¿no es cierto?, donde probablemente bytes o grupos de bytes, digamos, donde, por ejemplo, van a tener un número que representa qué hay que hacer. Vamos a suponer, no sé, un pedazo de código que es el operador. Si yo organizo la memoria, ¿sí?, tengo una cosa que es la operación. Y después, por ejemplo, tengo los operandos, A y B. Entonces, por ejemplo, esta operación tiene un código. Y entonces empezamos. Bueno, el código 0 es sumar, el 1 es restar, el 2 es multiplicar, el 3 es dividir, el 4 es comparar. Por decir, no quiere decir que sean esos los números, ¿está bien? Pero el asunto es que cada número binario ubicado acá en donde va la operación, ¿sí?, representa algo, representa una tarea, una instrucción, algo que hay que darle a la unidad aritmético lógica, por ejemplo, para que haga, ¿sí? Entonces, tienen la memoria organizada como operación y los operadores que eso se necesita. Por ejemplo, si hay un 0 y después acá hay dos números, dirá, bueno, hay que hacer la suma entre el número A y el número B, por ejemplo. Entonces, toma este número A, lo pone acá, toma este número B, lo pone acá. ¿Quién levanta todas estas instrucciones que contienen la memoria? ¿Sí? Que hay una operación, la operación 1, la operación 2, y hasta, no sé, hasta la operación que sea, un conjunto de instrucciones, ¿sí? ¿Quién se encarga de leer esto?
y transformarlo en algo concreto, así, siendo ejecutado ahí en la unidad aritmética lógica, la unidad de control. La unidad de control se encarga de escribirle a la memoria o de leer de la memoria, dependiendo de lo que sea requerido por este conjunto de instrucciones. ¿Sí? De modo tal entonces, lo mínimo, absolutamente mínimo que puede haber adentro de un microprocesador es alguien que saque cuentas y alguien que sincronice todo, como una especie de referee, que se encarga de ir haciendo que, bueno, vos ahora haces tal cosa, vos ahora haces tal otra, vos ahora haces lo de más allá. ¿Qué cosas ocurren adentro de un procesador esencialmente o en el juego entre el procesador y la memoria? Bueno, las cosas más básicas son, primero, operaciones aritméticas, esa de una. La segunda cosa que hay, y que es fundamental porque si no, no se puede hacer nada, digamos, son, o sea, tenemos las instrucciones, las operaciones que sacan las cuentas. Esa es una, o un conjunto. Otro conjunto de instrucciones son instrucciones de control, meramente de control. Cuando me refiero a instrucciones meramente de control, me estoy refiriendo a instrucciones que le dicen al procesador, por ejemplo, que se prepare para hacer determinada cosa. ¿Qué cosas pueden ser? Bueno, por ejemplo, uno dice, che, pero sumando voy a hacer un programa, no requiero de nada más, y entonces ahí es donde aparecen todas estas operaciones de control. No voy a hacer un programa solo sumando y solo restando. Voy a necesitar más cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que yo les dije que había una memoria de video donde uno le ponía los ceros y los unos y entonces aparecían en la pantalla como algo visible? Bueno, pues en algún momento este amigo procesador, a expensas de un programa que le diga cómo hacerlo, tendrá que agarrar ciertos bloques que hay en algún lugar de la memoria y copiarlos a la memoria de video para que aparezca algo en la pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Y eso también va a ser parte de un programa. ¿Sí? Va a ser parte del todo de lo que tiene que ser el microprocesador. ¿Está? La otra cosa que se requiere para un programa es la capacidad de iterar, se llama. Iterar es hacer algo de manera repetida. ¿Sí? Un ejemplo clásico de iteración sería que yo, por ejemplo, le diera a la unidad aritmético-lógica la orden de sumar dos números, ¿sí? Bueno, si yo le quisiera dar la orden de multiplicar, le daríamos el mismo número para sumar a sí mismo y eso lo tendría que repetir la cantidad de veces que el multiplicador me indica. Por ejemplo, si yo quiero hacer 8 por 4, en realidad 8 por 4 sería sumar 8 a sí mismo 4 veces. Pues tengo que agarrar y decirle, pongo el 8, sumalo, dame el resultado, cuento una vez, vengo con el resultado de acá, ¿sí? 8 y 8 es 16, vengo con el 16, vuelta adentro. A ver si lo puedo graficar de una manera simple. Esto que ya está acá en el pizarrón no lo vamos a precisar, así que voy a intentar hacer un grafiquito rápido aquí. Va a ser así, vamos a tener nuestra unidad aritmético-lógica, vamos a haberle puesto un 8 acá, un 8 acá. Entonces agarramos y le decimos sumar. ¿Cuánto da esto? Bueno, nos aparece un 16 acá. Primera pasada, pasada 1. Venimos acá y le decimos, che, bueno, agarrame este 16 y tráemelo de vuelta acá. ¿Sí? Y entonces agarramos y le ponemos el 16 y el 8 este queda a donde está. Y entonces le decimos sumar, ¿sí? Y entonces me va a dar 16 más 8, me va a dar 24. ¿Correcto? Y acá voy a estar en una segunda pasada. ¿Está bien? Entonces este 24 lo voy a traer acá. ¿Sí? Y entonces voy a entrar en una tercera pasada. ¿Está bien?
Fíjense, 24 más 8 me va a dar 32 en una tercera pasada, ¿está bien? Y alguno me va a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No hiciste 4 pasadas? No, está bien. ¿Por qué? Porque este 8, ¿sí? Fue la primer verdadera pasada. Este 8 es, cargo este 8 por primera y le sumo, ¿sí? Si quieren pueden analizarlo como pasada 0, cargar este 8, ¿sí? Pasada 1, cargar el otro 8 y hacer la suma. Pasada 2, volver a repetir la suma. Pasada 3, volver a repetir la suma. Si no, si eso les resulta muy incómodo, a mí me resulta cómodo que estoy habituado a programar y contear con base 0. Si les resulta incómodo contear con base 0, no hay ningún problema. Pueden contarlo de esta manera. Y dicen, en una primera pasada cargo el 8. En una segunda pasada cargo el otro 8 y doy la orden de sumar, me da 16. El 16 lo meto acá y en una tercera pasada hago 16 más 8, 24. Bajo el 24 acá, me lo traigo de vuelta acá y en una cuarta pasada hago 24 más 8 y me da 32. Y ese es el resultado de haber multiplicado 8 por 32. Bueno, eso que ustedes me escuchan analizar de esa manera es una iteración, ¿sí? Es una repetición del mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que hago es cargo un primer operando y después, cada vez que me va dando el resultado, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez, ¿cuánto? X cantidad de veces. Por ejemplo, en este caso, 4 veces. ¿Está? Entonces, para poder hacer algún tipo de tarea de transformación de datos en información, se requiere de aritmética, se requiere de iteración, se requiere de poder leer datos de la memoria y escribirlos en algún otro lado o en el mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, me refiero a cuando tengo un resultado y quiero mostrarlo en la pantalla, por ejemplo, tengo que poder copiar los datos de un lugar al lugar adecuado para que sean mostrados en la pantalla, por poner un ejemplo. O si yo tengo que transmitir esos datos a otro ordenador o a otra computadora que va a hacer otro procesamiento que desconozco cuál puede hacer. ¿Está? Eso es la otra de las funciones que aparecen en el procesador. Y la otra función sin la cual es imposible hacer este trabajo, está un poco implícita en lo que mostré recién. Porque es la ejecución de sentencias condicionales, o sea que chequean una condición. Fíjense que en realidad yo acá, si hablo puramente de iteración, es repita esto. ¿Cómo? Como un loro. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Repita, 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 repita. Acá no hice exactamente eso. Acá le dije, che, vos repetí, pero en cada pasada fíjate si llegaste a 4. Si llegaste a 4, detenete. Y ese es el resultado. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente recapitulamos. Sacar cuentas, mover datos, hacer iteraciones y ser capaz de analizar condiciones, ¿sí? Cuando hablo de analizar condiciones, piensen en cualquier tipo de condición. Por ejemplo, pensar si un número es mayor o menor que 0 o es 0, pensar si un número es mayor que otro, comparar alguna condición, por ejemplo, no sé, qué sé yo, esta cuenta que estoy sacando acá, vamos a suponer lo siguiente, supónganse que ustedes, todos los números que pudieran manejar fueran solamente de 8 bits. Esa computadora podría sacar solamente cuentas que van entre 0 y 255. Estamos sonados si queremos sacar una cuenta más grande. Ah, bueno, pero no importa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría tener un número que ocupe, en vez de 8 bits, en vez de un byte, que ocupe 16 bytes, que sea más ancho. Che, pero ¿y cómo lo sumo? Y bueno, no hay problema, suma el primer byte con el primer byte. Y si hay acarreo, ¿sí? Si hay acarreo, llévatelo y vamos a ver cómo hacemos para sumar el segundo byte de cada número y el acarreo que me haya llevado. Me llevo una, ¿se acuerdan? Bueno, eso por ejemplo me hubiera permitido chequear. Si yo sé si hay acarreo, me permite chequear si ese 1 me lo tengo que llevar o no a la operación
de los 2 bytes más altos, ¿sí? Hago un dibujito simple acá. Ya no con la ALU, sino un esquemita. Yo tengo números que en vez de medir 1 byte, o sea 8 bits, que midan 2 bytes, ¿sí? Acá tenemos 1 byte y acá tenemos otro, que midan en total 16 bits, 16 ceros o unos. Pero tengo una unidad aritmética lógica que supongamos sea de 8. ¿Cómo hago para sumar dos números de... ¿cómo es? Dos números que son más anchos, que por ejemplo miden 16. Entonces vamos a tener el número A y el número B. Y de acá vamos a tener la parte alta del número A, el número A bajo y el número A alto. Y acá vamos a tener el número B bajo. Es una mala idea justo haber usado A y B. A ver. Vamos a tomar X e Y. Entonces voy a tomar X bajo y X alto. Y acá voy a tener Y bajo e Y alto. El pedazo de número me refiero, ¿no es cierto? Entonces, agarro, y ahora sí, acá tengo una ALU de esas, y le digo, che, sumame X bajo con X alto. X bajo con X alto. Y entonces me da un resultado, digamos, Z bajo. X bajo con Y bajo. X bajo con Y bajo me da Z bajo. Ahora resulta que al sumar estos dos, yo me pude haber llevado uno para adelante. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la unidad de control va a tener que ser capaz de decir, che, ¿hubo acarreo en la última cuenta? Si lo hubo, tenerlo en cuenta. Si no lo hubo, no hay problema. Y lo próximo que hace es, listo, ya terminamos, ya sabemos si está el Z, ¿cómo es? El Z bajo, ya sabemos cuánto nos dio, sabemos si nos llevamos uno o no, y entonces acá la unidad de control le va a agarrar y le va a cargar el X alto, el Y alto, y si hay acarreo, en esta otra operación, si hay acarreo, también lo va a traer para acá, ese unito que me llevo, y entonces me va a agarrar y me va a sacar la cuenta y me dará el resultado Z parte alta. ¿Sí? O sea, suma una parte del número, cuando tiene resuelto ese pedazo, ve si se lleva uno o no. No puede sumar más ancho porque estos son de 8 bits, por ejemplo, en este supuesto procesador que estoy comentando. La realidad práctica de los procesadores de hoy en día es que lo más común es que sean de 64 bits, ¿sí? Lo cual soluciona la mayoría de los inconvenientes. Pero bueno, siempre podríamos tener un número más grande. ¿Cuánto de grande? Bueno, infinitamente grande. Bueno, para sacar cuentas con todos esos números hay que ser capaz de partir las operaciones en varios pedazos. Y al partir esas operaciones en varios pedazos, en muchísimos casos hay que ir tomando decisiones condicionales. Che, me llevé uno, no me llevé uno. Che, me paso de largo, no me paso de largo. Che, pasa tal cosa o pasa tal otra. Che, esto es mayor que aquello, es menor. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces, la toma de decisiones, la condicionalidad, es el cuarto elemento al cual yo estaba haciendo referencia en las cosas que tiene que hacer. Hago un comentario más. Hoy en día, mientras voy borrando, hoy en día, esto que yo les estoy describiendo como un procesador que contiene como mínimo una unidad aritmético-lógica y una unidad de control, ¿sí? No es la realidad, digamos, más común, ¿sí? A estos elementos se les suelen adicionar más cosas, pero antes de ver qué otras cosas se les adicionan a esos elementos, yo lo que quiero es que me entiendan algo, que es lo siguiente. En vez de ir
ir cada vez más rápido, sacando cuentas, a medida que van subiendo la velocidad, hay una serie de inconvenientes técnicos que se van teniendo que no es que impiden que se pueda acelerar el cálculo, pero ponen algunos limitantes, como por ejemplo cuánto calor se libera y demás. Y no puede ser cualquier cantidad de calor. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra cuestión que es la miniaturización. Entonces, si uno quiere cosas cada vez más chiquitas, pero que cada vez sacan más cuentas y a su vez cada vez largan más calor, cada vez tiene menos manera de sacarse ese calor de encima. Entonces tienen que empezar a buscar algunas alternativas. Entonces, una de las alternativas que se tiene es la siguiente. ¿Qué pasa? En una computadora, en un teléfono celular de estos nuevos, de estos smart, de estos teléfonos inteligentes, en todo momento el sistema está haciendo muchas cosas a la vez. Y esas cosas a la vez que hace el sistema son como tareas separadas. No sé, llevar cuenta de la hora, el reloj, por ejemplo, ver qué es lo que están haciendo las aplicaciones, ver si una aplicación le está pidiendo al sistema que quiere mostrar alguna notificación en la pantalla. Bueno, un montón de tareas que se realizan de manera simultánea. Bueno, ¿qué ocurre? Esto hay dos maneras de atenderlo. Una sería darle pelota un cachitito a cada una de estas tareas, ¿sí? Hacerlo tan rápidamente que nadie se dé cuenta de que uno atiende un cachito una tarea, la deja colgada, atiende otra, la deja colgada, atiende otra, la deja colgada, vuelve a la primera, atiende un cachito, la deja colgada, vuelve a la segunda, atiende un cachito, la deja colgada, y así sucesivamente. Esa es una manera de hacer las cosas. Pero otra, que es la más habitual en los últimos 3 o 4 años, es tener la capacidad de, en la misma pastilla de silicio, o sea, en el mismo procesador de estos que yo hoy les mostraba, en la misma pastillita de silicio, haya como grupitos de estas unidades de control y unidad aritmético lógica que conforman, se les llaman núcleos. Entonces, un procesador, ¿sí?, podría tener, por ejemplo, 2 núcleos. Y al tener 2 núcleos podría estar realizando de manera realmente simultánea, no un cachito uno, un cachito otro, de manera realmente simultánea, podría estar ejecutando, por ejemplo, una tarea 1 y una tarea 2. Y hay procesadores con más, por ejemplo, con 4 núcleos que son capaces de realizar 4 tareas simultáneas, realmente simultáneas, insisto, ¿sí? Porque no es lo mismo atender un poquito cada una y que parezca que son simultáneas a que sean efectivamente simultáneas y que no importe lo que esté haciendo acá, si acá está muy ocupado, acá puede seguir trabajando y esto está libre. No tiene que andar esperando esto ni nada. Puede realizar varias tareas a la vez. ¿Está? Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, han ido haciendo procesadores que contienen a veces cada vez más núcleos. O sea que en vez de ejecutar instrucciones individuales cada vez más rápido, más rápido, más rápido, lo que hacen es, che, escúchame, ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo, ¿podés atender el segundero de un reloj? Y sí, porque con una instrucción por segundo me sobra para llevar la cuenta del segundero con reloj. Una por segundo. Y estoy haciendo miles de millones por segundo. Típicamente hoy en día es común ver procesadores que ejecutan 3.500 millones de operaciones por segundo. Es relativamente común. El tema es que eso está tan sobrado que empiezan a pensarlo de otra manera el problema. Y dicen, bueno, ¿podrías dividir en 2 esta capacidad y estar ejecutando tranquilo una tarea a menos velocidad y que otro pedazo de procesador esté ejecutando otra tarea también un poco menos de velocidad? Total, no necesitan tanto poder de cómputo. Y la respuesta es sí. Y a lo mejor eso hace que entre estos dos, haciendo cada cual un cachito, disipen menos calor y gasten menos energía, y entonces se tornan aplicaciones, o sea, se tornan procesadores que están optimizados para lugares donde hay límites a la energía que se puede gastar.
Y cuando digo eso me refiero a una portátil, si gasto mucha energía la batería dura poco, un teléfono, si gasto mucha energía la batería dura poco, si hay mucho calor y el espacio es muy reducido, lo más probable es que algo se termine rompiendo, entonces no quiero disipar mucho calor, ¿se entiende? Entonces, en los últimos años lo que ha ido ocurriendo es que fabrican procesadores que tienen varios de estos núcleos, ¿sí? Hoy en día hay procesadores, creo que los más grandes que he visto, no sé si son hasta 24 o 32 núcleos. 24 núcleos me parece, no sé si eran 32. Me parece que 24 núcleos es el más grande que he visto hasta ahora. De los que hay, digamos, disponible de forma comercial para el público, digamos. No estoy hablando, no tengo ni idea de qué otra cosa puede haber, porque siempre en los laboratorios pueden tener algo nuevo que todavía no está disponible al público y que tenga más núcleos. Pero esto es muy común ver procesadores así. En los teléfonos celulares que tienen hoy en día en la mano cualquiera de ustedes, es recontra común ver procesadores de 4 o de hasta 8 núcleos, ¿sí? Con unas capacidades que son fantásticas, son impresionantes la capacidad que tienen de hacer cosas. Bien, y a todo esto que meten adentro del famoso procesador, se le agrega una cosita más, que esa es bien producto de estos últimos años. Y cuando me refiero a estos últimos años, me refiero a estos últimos 2 o 3 años, que se ha tornado muy intenso el tema del uso en el mercado, sobre todo de juegos y cosas que requieran de aplicaciones gráficas de alta performance. ¿Qué ocurre? Ocurre que se hizo extremadamente necesario poder manejar la parte gráfica a una velocidad tan alta que se torna ineficiente que el procesador tenga que traer la información para adentro, hacer las operaciones, sacarla para afuera y luego moverla para una zona de gráficos. Entonces, ¿qué se ha ido tendiendo a hacer últimamente? A que el procesador contenga una subunidad que se llama GPU. O sea que yo ahora piensa en un procesador, voy a tener una ALU, voy a tener una unidad de control, ¿sí? Y también voy a tener acá adentro una cosa que se llama GPU, Graphics Processing Unit, o sea, una unidad de procesamiento gráfico. Algunos pensarán, che, ¿esto es para dibujar? No, en realidad no es exactamente para dibujar. Es para lo siguiente. Yo, por ejemplo, les muestro este objeto, ¿sí? Y este objeto, ustedes lo ven como una imagen en la pantalla. Pero si este objeto, por ejemplo, pertenece a un juego y yo necesito que este objeto gire, rote, bueno, se me ha caído algo, gire, rote, puedan hacer una vista cambiándole el ángulo, el punto en el que se lo ve, por ejemplo, todo eso hay que sacarlo a base de cuentas, ¿sí? A una cantidad enorme de cuentas. Y esas cuentas, por ejemplo, que permiten transformar un objeto en 3 dimensiones en su proyección sobre la pantalla para que ustedes lo vean, tomando en cuenta todo, el ángulo en el que se está moviendo y demás, y que esto sea fluido, ¿sí? Todo eso que tenemos hoy en día de necesidad, sobre todo, insisto, en el mercado de los juegos y de realidad virtual, ese tipo de aplicaciones, ha hecho que se torne necesario poder sacar esas cuentas de manera directa dentro del procesador. Entonces se trajeron lo que era la unidad de procesamiento gráfico, en muchos casos se lo están trayendo para dentro de los procesadores. Algunos me van a decir, profe, pero yo tengo una placa aceleradora gráfica, qué sé yo. Sí, pero tienen una computadora en el estricto sentido, un cajón, por ejemplo, de estos de juegos, de gamer o lo que fuere. Pero, por ejemplo, en un celular, en un smartphone, donde se necesita alta velocidad y mucha capacidad de gráficos, no se pueden dar el lujo de tener todo eso desperdigado en distintos pedazos. Entonces no les queda otra que, para mantenerlo miniaturizado y óptimo y consumiendo poca energía, bueno, un montón de requisitos más, se van a encontrar con que se traen esta GPU hacia adentro del procesador. Y hay una cosita más que también, vamos a guardar esto, que también se han ido trayendo al interior del procesador y sobre la cual yo no he sido totalmente, no digamos sincero, pero no la aclaré, no la puse a discusión. En la unidad aritmético lógica
En general, los números con los que se operan, X, Y, Z, por ejemplo, son números enteros, ¿sí? Son números enteros, no son números decimales. Esto tiene una velocidad feroz para sacar cuentas con números enteros. La cuenta que se les ocurra, no importa, multiplicaciones, restas, sumas, divisiones, potencia, lo que quieran con números enteros, es atemorizante la velocidad a la que pueden hacer cuentas. Pero son poco eficientes para sacar cuentas cuando lo que necesitamos son números decimales. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que la realidad cotidiana requiere de muchos más números decimales que números enteros en principio. Entonces, una solución a ese problema sería, por ejemplo, hacer lo que hacen los bancos. Aunque a ustedes les llame la atención, los bancos le muestran al empleado bancario que opera la computadora, por ejemplo, un cajero o al que sea que esté operando el sistema, le muestran los números con coma decimal y todo, ¿sí? Pero cuando sacan las cuentas, en realidad, para que sea a una velocidad muy grande, porque tienen mucha cuenta que sacar, internamente lo que hacen es, no consideremos la coma decimal y sacan la cuenta hasta los centavos. Es como si yo les dijera a ustedes que en vez de tener un peso, tienen 100 centavos, ¿sí? En vez de un peso, 100 centavos. Entonces, 5 cuotas de un peso, ustedes ya saben que no son 5 pesos, pero la cuenta internamente que sacan los servidores del banco es 100 centavos, 5 cuotas da 500 centavos. Mostrarle 500 y correrle 2 lugares la coma. Y entonces te muestra 5 pesos. Pero internamente, ¿qué cuenta sacaron? Sacaron la cuenta en centavos. Para todo, para el clearing, para un montón de cosas, se opera de esa manera. ¿Y eso por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque a ellos les alcanza con tener números decimales que tienen hasta 2 dígitos, hasta una precisión del orden del centavo o la milésima de peso eventualmente, pero digamos, muy poquitos decimales. Ahora, cuando uno, por ejemplo, requiere de cálculo, por ejemplo, para geometría tridimensional, para todas estas cosas que aparecen, por ejemplo, en los juegos o en la realidad virtual, se necesita tener mucha precisión, mucha cantidad de dígitos decimales, ¿sí? O en ingeniería, por ejemplo, los programas de cálculo estructural necesitan todos de muchos decimales, de muchos decimales y de mucha precisión, sacar la cuenta con unos niveles de error muy bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que aparece otro componente más, ¿sí? Otro componente más que se llama FPU, ¿sí? Que es la Floating Point Processing Unit. Floating Point, en inglés, es punto flotante. El punto flotante lo que se le llama es a la coma de los decimales, ¿está? Y entonces le agregan a este procesador no solamente una unidad aritmética lógica, sino que esta unidad aritmética lógica se puede comunicar con esta de punto flotante para colaborar entre las dos para sacar cuentas donde lo que ocurre es que la operación es entre números decimales, números con dígitos, ¿sí? Con dígitos decimales, perdón, números con coma, ¿está? Entonces, un procesador de hoy en día lo que va a tener son varios de estos núcleos probablemente, seguro con una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Muy probablemente cada uno de estos núcleos también contenga una unidad de punto flotante. Y lo que probablemente sea compartido entre los distintos núcleos a lo mejor es la unidad de gráficos, ¿sí? Por una cuestión de eficiencia, probablemente estos núcleos, si tienen que hacer uso de la unidad de gráficos, le piden y ya está. Y la unidad de gráficos suelen usar una sola para los distintos núcleos. ¿Eso quiere decir que todos los procesadores son iguales? No. Hay varios fabricantes. Ahora que se me ocurre rápido, uno de los más comunes son Intel, AMD. Bueno, ahora entra con todo este tema del mercado de los teléfonos celulares. Hay una firma que se llama Broadcom que fabrica los procesadores ARM, los
Cortex ARM, A4, A5, A11, A10, que son los procesadores que traen la mayor parte de los teléfonos inteligentes de hoy en día, y que son procesadores casualmente que consumen muy poca energía, sacan cuentas muy rápido y poseen muchos núcleos, porque están diseñados pensando en un teléfono celular. O sea, uno nunca piensa en un teléfono celular como una supercomputadora, sino al contrario, lo piensa como una computadora relativamente pequeña que tiene que realizar un montón de pequeñas tareas. Y entonces cada uno de esos núcleos puede llevar a cabo una pequeña tarea de una manera eficiente. Bueno, hasta aquí un poco la descripción de lo que es procesadores. No puedo extenderme mucho más, el tema es enormemente extenso, pero necesitaba darles un pantallazo porque creo que es importante de que sepan qué es lo que contiene dentro de un procesador. Y por último, la última de las 4 preguntas que había formulado al principio era ¿qué es lo que habría que comparar, digamos? O sea, si yo tengo que, si yo tengo que explicarle a alguien qué comparar cuando me ofrecen 2 computadoras que tienen 2 procesadores aproximadamente similares. Bueno, lo más común que compararía sería lo siguiente. Sería la velocidad que suele estar dada en gigahertz. Un hertz es algo que ocurre una vez por segundo. Giga es el prefijo de 1000 millones, ¿sí? Típicamente la velocidad se mide en gigahertz. Un procesador de hoy en día tiene velocidades del orden de 1, 1.5, 2, 2.5, 3 gigahertz, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué son estos gigahertz? Bueno, es la cadencia o la frecuencia con la que puede sacar cuentas el procesador. Un procesador de 1 GHz saca 1000 millones de cuentas por segundo. Un procesador de 3 GHz sacará 3000 millones de cuentas por segundo. ¿Sí? Básicamente. Entonces, un procesador de más gigahertz es más rápido. No dije más eficiente, es más rápido que un procesador de menos gigahertz. O sea que, si tengo 2 procesadores que tienen la misma cantidad de núcleo y todo igual, excepto que uno tiene más gigahertz que el otro, el más eficiente en ese caso sí va a ser el de más gigahertz, porque son iguales, pero uno es más rápido. La otra cosa que compararía de 2 procesadores, traído a colación de lo que estábamos hablando hace un ratitito, bueno, acá lo borré, pero este tema de que estaban partidos en núcleos, sería optar por un procesador con mayor o menor cantidad de núcleos, ¿sí? En general, eso no puedo darles una receta para todo esto, pero tendería a decirles que, por ejemplo, si uno va a utilizar una computadora para atender como servidor de un sistema bancario y demás, trataría de tener varias computadoras agrupadas y que cada procesador de cada computadora tuviera muchos núcleos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder atender mucha cantidad de cosas a la vez. Y a lo mejor, si lo que estoy buscando es una computadora, pongámosle para diseño asistido por computadora, a lo mejor voy a buscar una computadora con no tantos núcleos, pero con muchos gigahertz de velocidad, de capacidad de cómputo, ¿sí? No hay una receta única, esto es importante aclararlo, no existe una receta única. Entonces, la otra cosa que compararía sería la cantidad de núcleos. La cantidad de núcleos, vamos a escribirlo bien, porque si no, la cantidad de núcleos que contiene ese procesador, ¿sí? No hay ni siquiera un orden de esto para decir tengo que mirar primero esto y desempato por esto, o tengo que mirar esto y desempato por esto otro. Son estas en general las 2 variables que se van a estar mirando. En el futuro no muy lejano, lo que sí probablemente cambie es la cantidad de bits que maneja.
a ver, cuando yo empecé a usar computadoras, típicamente eran computadoras de 8 bits. Después, con el paso del tiempo, aparecieron computadoras cuyo ancho de número que podía procesar la ALU era de 16. No hace tanto tiempo atrás, digamos sobre la década que va del 2000 al 2010, era típico ver procesadores de 32 bits. Y en los últimos años, del 2010 a la fecha, lo más común es ver procesadores de 64 bits. El detalle es que estamos sobre 2020. O sea que no me extrañaría que en un periodo de tiempo no muy lejano comencemos a ver procesadores de 128 bits, por ejemplo. O sea, de más ancho de palabra. Entonces, el ancho del número, digamos, ¿sí? El ancho, se llama ancho de palabra eso. No me quieran matar, es un tema de jerga. Ya sé que es el ancho del número, pero el nombre que se le da a esa cantidad de bits es ancho de palabra. Se llama así. Es una cuestión, insisto, de jerga. Ya está establecido de esa manera. Si ustedes van y le dicen, quiero un procesador con un ancho de número, lo van a mirar como diciendo, ¿y este? Bueno, entonces, el ancho de palabra es muy probable que en cualquier momento salte a un ancho mayor, a lo mejor salte a 128 bits, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también va a ser seguramente otra de las variables a tener en cuenta, al menos durante un tiempo, hasta que se estabilicen en un nuevo ancho de palabra, por ejemplo, 128 bits. Serían esas las tres principales características que uno tiene que mirar, ¿sí? Hoy por hoy, en este momento, la más común con la que generalmente se desempata es la cantidad de núcleos. Pero eso es hoy. Dentro de un tiempito cambia algo en la tecnología y se torna dinámicamente, va cambiando, entonces a lo mejor puede ser que de golpe salten a procesadores de más ancho y la gente diga, pucha, no importa que no tenga la misma velocidad, tiene un poquito menos de velocidad, pero el ancho de palabra es mayor y se adapta mejor a mis necesidades. ¿Está bien? Siempre todo tiene que ver con las necesidades que uno tiene, por las cuales elige ese procesador. Bueno, chicos, esto se ha hecho un poco extenso, pero créanme, no lo puedo comprimir más al tema, no lo puedo reducir más, porque es un tema realmente enorme, es un tema de una extensión muy grande, la variedad de cosas es enorme, entonces no lo puedo hacer más corto de esto que lo he hecho, lamentablemente. Bueno, no voy a mandar una actividad con este video, pero me interesa que puedan tener una noción de qué es lo que hay adentro de un procesador, ¿sí? En alguna clase posterior seguramente estaremos hablando ya de cómo se conectan los distintos pedazos y, bueno, algunos detallitos más que son necesarios para comprender cómo funciona una computadora. Cuídense, si salen, usen barbijo y ese tipo de cosas. Y bueno, espero que nos podamos ver en clase para por ahí hacer alguna prueba un poco más con las manos en la masa en un tiempo no muy lejano. Chao, chao.